Hola, buenos días a todos. Vamos a esperar un poquito a que se conecten todos y comenzamos en un par de minutos. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar en el que hablaremos sobre las conexiones entre SolidWorks PDM y los sistemas ERP. Para los que no me conozcáis, soy Eric y nada, vamos a comenzar. Bien, SolidWorks y los sistemas ERP. Seguramente sea probable que, aparte de trabajar en los diseños de los proyectos 3D con SolidWorks, tengas la necesidad de exportar información a otros sistemas, como pueden ser los sistemas de planificación de recursos ERP. Vale, suelen ser estos los que nos permiten gestionar el tema de los pedidos de compra, las piezas necesarias para nuestras máquinas y conocer los costes y cómo está el estado del pedido. Si se ha pedido, si se ha enviado, saber un poco de información del estado. Entonces, de la misma manera, hay muchas veces que desde la oficina técnica también nos interesa tener esos datos, como el coste, por ejemplo. Entonces, al no gestionar este tipo de información desde este departamento, es rara la vez que tenemos esa información directamente en SolidWorks, ¿vale? Normalmente siempre tenemos que ir al ERP para mirarlo. Bien, pero ¿y si es posible conectar el PDM y un ERP para que ese proceso sea automático? Bueno, si es posible, de manera bidireccional además, y la respuesta de cómo se podría hacer sería con SolidWorks PDM Profesional. Vale. Este empaquetado nos permite hacer la conexión directamente entre un sistema ERP y SolidWorks PDM. Eso es, con SolidWorks PM Profesional tenemos la posibilidad de conectar e integrar datos de manera bidireccional entre las distintas plataformas. ¿Vale? Sería un proceso semiautomático que luego veremos cómo se puede configurar, y de esta manera podríamos intercambiar pues, los datos del diseño 3D con sistemas de gestión, ¿vale? Y de la misma manera aprovechar la información que tenemos solo disponible en el ERP para los diseñadores. Y la clave para esto es un archivo, un formato de archivo que se llama XML. Vale, es un poco el sitio en el que cada plataforma o cada sistema deja la distinta información y la coge, digamos que es la herramienta que nos permite vincular ambas plataformas. Este formato nos permite mantener la estructura de referencia de los archivos.
Es decir, si yo tengo un ensamblaje, me va a mantener la estructura de todas las piezas que contiene. Si tenemos subensamblajes, si tenemos distintas estructuras internas dentro de SolidWorks, nos la va a mantener, ¿vale? Y además nos permite exportar todas las propiedades e información de estos archivos, ¿vale? Esto para la parte de exportarlos de este SolidWorks, ¿vale? Pasaríamos toda esa información a un XML, que es algo parecido a lo que veis en pantalla, donde nos aparece cada documento con un ID para poder saber cuál es el archivo, y dentro del archivo tenemos los distintos atributos con los distintos valores, ¿vale? Entonces, esta es la información que pasaremos entre sistemas. En este caso, este es un XML que ha salido de SolidWorks, y bueno, lo deberíamos pasar al RP. Luego veremos cómo importar información también del RP. ¿Qué necesitamos para poder hacer esto? Bien, para los que tengan SolidWorks PDM seguramente ya conozcan que es un flujo de trabajo. Para los que no, bueno, es algo parecido a esto. Es un poco un flujo donde nos indica el estado en cada momento de nuestros ficheros. Pues si está en fase de diseño, si se ha mandado para aprobar o si está aprobado, por ejemplo. Vale, una vez que tengamos el flujo de trabajo, tenemos que tener en cuenta que necesitamos o bien una transición, por ejemplo, la transición de entre esperando aprobación y aprobado, para que nos haga el XML automáticamente, o podemos tener directamente un estado para hacer esto. Por ejemplo, en el caso de aprobado, que tenemos ahí un estado de generar XMLs, ¿vale? Esta sería la primera parte, poder hacerlo desde una transición, y esta sería la segunda parte, poder hacerlo desde un estado específico, ¿vale? Que yo decida cuándo generar el XML. Bien, si tenemos ya un flujo de trabajo configurado para poder tener de una manera semiautomática la exportación de XMLs, lo siguiente que necesitaremos será una regla de exportación, ¿vale? Desde el administrador de PDM tenemos una opción donde podemos configurar la regla de exportación. Simplemente es configurar datos de cómo se va a llamar el fichero resultante, ¿vale? Cómo va a llamarse ese XML que hemos generado de este PDM. También decirle qué lista de materiales va a coger como referencia para la exportación, y decirle también cómo va a identificar PDM los ficheros. En este caso hemos configurado que sea el ID interno del fichero, que es único para PDM, ¿vale? Entonces, de esta manera no vamos a tener problemas ni aunque el fichero en PDM se llame igual, ¿vale? Porque internamente tiene un ID único para cada fichero. Bien, si ya tenemos una regla de exportación, tendremos que añadirla en lo que hemos comentado en el estado o en la transición para generar automáticamente el XML. Bien. Y de la misma manera, si tenemos la necesidad de traer información de este otro sistema RP, tenemos que crear una regla de importación. Vale, que de la misma manera, dentro del administrador de PDM, tenemos una opción para configurarlo. Aquí es más sencillo, simplemente le decimos cada cuánto tiene que comprobar la carpeta en el que deja el RP los XMLs, en este caso 1 minuto, cada minuto irá leyendo la información de esa carpeta, y le tenemos que decir la ubicación de esos XMLs. Puede ser dentro de PDM o puede ser fuera de PDM, ¿vale? No hay problema. Y de la misma manera, como hemos comentado antes, al leer el XML, directamente lee el atributo, en este caso
el atributo o la propiedad descripción y le aplica el valor, pues el de 15 pin conector, ¿vale? Automáticamente coge ese valor, lo compara con lo que ya tiene el archivo y si es distinto, pues lo actualiza, ¿vale? De la misma manera, en el flujo necesitamos una transición de importación, ¿vale? Lo mismo, puede ser una transición o puede ser un estado. En este caso hemos creado un estado en el que seleccionamos automáticamente de qué ficheros queremos obtener o importar los datos, ¿vale? También, importante, necesitamos configurar una lista de materiales para el RP. Vale, seguramente tengamos una lista de materiales específica para diseño que usen los diseñadores en SolidWorks. En este caso, para el RP, seguramente los valores sean distintos, las propiedades que necesitamos pasar. Vale. Entonces, lo mismo que antes, desde el administrador de PDM tenemos la opción de crear una lista de materiales personalizada y aquí es donde le indicaremos las propiedades que queremos exportar, ¿vale? Todo lo que añadimos aquí directamente se va a exportar como un atributo al XML. Vale, en este caso pues tenemos el número de pieza, la descripción, el precio, la cantidad, número de plano, el código de la pieza y el número del proyecto, ¿vale? Entonces, luego dentro del PDM, si vemos la lista de materiales en el apartado de lista de materiales, aquí veremos lo que hemos configurado, ¿vale? Entonces, esta es la lista de materiales que vamos a exportar. Eso es. Y el XML, lo que hemos comentado antes, tenemos el formato del XML es este que veis aquí. Tenemos una parte de atributos, digamos son las propiedades, el valor, lo que viene en rojo ahí, perdón, el nombre del atributo, el valor y luego lo que tiene que digamos pasar, ¿vale? En este caso pues es lo del tema del pin conector. Vale, entonces todas estas variables, ya veis, se pueden añadir todas las variables que necesitemos para luego importarlo al XML. Vale, vamos a ver un caso práctico donde se ve cómo funciona. Ya veréis que es bastante automático y bastante sencillo. Vale, lo que hemos comentado, cómo hacer la conexión de SolidWorks a un RP y viceversa. Vale. Bien, tenemos aquí un ensamblaje donde tenemos pues las distintas propiedades y ese ensamblaje obviamente pues contiene distintas piezas. Vale, tenemos la lista de materiales del ERP y como veis, bueno, aparte de tener 4 ficheros con la descripción, tenemos un apartado de coste que obviamente desde la parte técnica pues no la conocemos. Entonces es un valor que nos interesa conocer, ¿vale? Entonces la primera parte va a ser exportar el XML para pasar este proyecto y crearlo directamente en el sistema ERP. Automáticamente cogemos todos los ficheros, los cambiamos de estado y en este proceso nos va a generar un XML. Ahí tenemos dos carpetas, una de exportación, donde dejaremos los XMLs de exportación y el de importación, pues en la ubicación donde el sistema ERP dejará los ficheros. ¿Vale? PDM leerá esa carpeta para ver si hay información que actualizar. Bien, tarda un poquito en generar el XML. Y en este caso creo que le hemos dado que nos genere de todas las piezas y el ensamblaje. Pero bueno, en nuestro caso concreto simplemente haremos caso al XML del ensamblaje. Bien, aquí tenemos los XMLs, ya veis, nos ha sacado
tanto de las piezas como del ensamblaje. Esto se puede configurar para que sea simplemente de los ensamblajes. Y lo que tenemos como resultado es esto que veis aquí. Tenemos un XML de exportación donde nos mantiene la estructura del ensamblaje y tenemos pues la distinta información que hemos configurado en las listas de materiales. Tenemos el identificador, que es el PDMWID, que es el ID interno de PDM para clasificar estos archivos. Y tenemos una parte de atributos y una parte de valores. Entonces, el atributo, la propiedad que tenemos que actualizar, y el valor es el valor de esa propiedad. Ya veis, tenemos un ensamblaje, lo que hemos comentado, y dentro tenemos las piezas. Nos mantiene la estructura de árbol de SolidWorks. Y en este caso, para este ejemplo, vamos a actualizar el tema del coste. Entonces, lo que hemos comentado, aquí tenemos ya imaginaros que esto es un fichero de importación que lo genera el XML. Lo lógico es que mantenga la estructura y simplemente los valores que tiene que actualizar, que me cambie el valor, ¿vale? Ya veis, en este caso, pues el tema del coste, que me actualice los valores para cada pieza, un valor concreto. Y vamos a simular que el sistema RP copia ese fichero en la carpeta que hemos dicho de importación. Vale, teníamos otro aquí, lo vamos a eliminar, que no nos interesa. Y vamos a ver dónde se lee esta información. En la base de datos hay distintas opciones para visualizarlo, vale, para confirmar que está funcionando. Si entramos en la base de datos de PDM, tenemos dos tablas de import batches y las document variables, donde vemos cuál es el siguiente paso de importación y nos indica las variables que hay que actualizar. Vale, estas son las variables que veremos que tiene que actualizar. Entonces, para comprobar si nuestra configuración de XML está funcionando, podemos venir aquí para ver si aquí hay valores a importar, ¿vale? De esta manera podemos comprobar un poco el funcionamiento que vaya bien. Y bien, para acabar, para importar los datos automáticamente cambiamos de estado y lo pasamos por el estado de importar XML. Simplemente pasamos todos los ficheros y automáticamente vais a ver que el apartado de costes se actualiza. Ya veis, de una manera muy sencilla hemos conseguido importar desde el sistema RP o de este otro sistema toda la información del coste de este proyecto. Lo tenemos tanto en la lista de materiales como en la tarjeta. Y este sería un poco el caso práctico de cómo funcionaría la importación y exportación de las variables en el formato XML. Bien, ya veis, conexión instantánea es al momento configurable totalmente porque podemos configurar todas las variables que necesitemos, y bidireccional. Podemos pasar información a otros sistemas y de la misma manera importar distintos datos de coste, de estado de fabricación, bueno, lo que necesitemos. Bien, y como resumen, para acabar un poquito el webinar de hoy, básicamente lo que nos permite PDM Professional es configurar de una manera muy fácil los datos que necesitamos exportar e importar, pasar la información
a otros sistemas ERP o a otros sistemas que sean capaces de coger esa información del XML. Nos permite automatizar el proceso de transmisión de datos. Ya veis que podemos automáticamente, cuando se apruebe un proyecto, que me genere el XML. Y nada, tenemos la opción también de recolectar esa información vía XML. Además, pues obviamente nos permite mantener la conexión entre los distintos sistemas. ¿Vale? Podemos tener esa conexión activa y que se vaya actualizando esa información cada X tiempo. ¿Vale? Bien, no sé si os habrá parecido interesante. Cualquier duda que os haya surgido, nada, estos son los datos de contacto, nos lo pasáis aquí tanto por teléfono como por email. Y nada, si tenéis alguna cosa o lo que sea, eso, nos avisáis. Y nada, daros las gracias por asistir al webinar y nos vemos en siguientes eventos. ¿Vale? Muchas gracias a todos.